Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Se consultó Ifa para saber qué ocurría con la vida. Historia. En este camino, Lodumare creó el mundo y creó todos los animales, y les dijo: aquel que encuentre la jícara de la vida será dueño de ella. En esa jícara se encuentran telas, plata, mujeres. Todo aquel que haga el bien será para sí mismo y para los demás. Los animales se prepararon y fueron a ver a Orunmila, quien les hizo Sode, y les salió este Odú, Turamejí, y se les marcó el Ebo. Ifa les dijo que, si no hacían eso, jamás descubrirían el güiro de la vida. Los peces rechazaron hacer el Ebo, y todos los que tenían el deseo de alcanzar la vida venían a consultarse con Orunmila, y a todos les salía Turamejí, y aún así, ninguno quiso hacer el Ebo. Solo el hombre, que fue el último en mirarse, hizo el Ebo. Cuando lo terminó, Orunmila le entregó 2 bastones y le dijo: si ves a los peces, animales o serpientes peleando, sepáralos. En su viaje, el hombre vio peces, búfalos y leones peleando por el camino, y no los separó. Pero un día, al pasar por un camino, vio 2 pájaros peleando por una güira que tenían entrelazada entre las patas. Tomó los 2 bastones y se los lanzó a los pájaros. Ellos se separaron. La güira cayó al suelo, y el hombre la recogió, viendo que era la vida. El hombre encontró la fuerza y todo lo necesario para llegar a Egbodún, haciéndose más poderoso que todas las criaturas, incluso, a veces, más que los risas, pues consiguió los secretos que los apaciguan y evitan accidentes, envenenamientos, etc. Y todos los animales tuvieron que aceptar al hombre como rey y quedar por debajo de él. El hombre logró dominar la naturaleza, por eso este Odú recibe el nombre de Agete Paere de la vida. Nota: en este Odú no se puede dejar de hacer sacrificios, Ebo.